El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una lámpara es para iluminar, entonces también la palabra de Dios tiene que ser para iluminar. Después de haber celebrado la conversión del gran apóstol de los gentiles, San Pablo, la liturgia nos hace ver a estos que se llaman varones apostólicos, Timoteo y Tito, los discípulos de San Pablo, que Timoteo quedó como obispo en Éfeso, de alguna manera reemplazando a Bernabé, ¿se acuerdan las peripecias de los viajes paulinos? Y Tito de la isla de Creta. Estos, como menciona la lectura de hoy, cómo va el Evangelio sembrándose en la familia, en la sociedad, en la escucha, en la fidelidad. Y también, hermanos, no tenemos que tener miedo en la infidelidad. Por eso hoy dice Jesús: cuando hay una luz hay que mostrarla, tiene que iluminar. Y por otro lado dice: presten atención, porque como nosotros midamos se nos medirá. Si nosotros somos exigentes, también serán exigentes con nosotros. Si nosotros somos exigentes hipócritas, es decir, que le pedimos a los otros pero nosotros no rendimos tanto, se nos pedirá más todavía. Fíjense que Jesús insiste mucho, sobre todo en los talentos. No importa cuántos talentos, porque no es una comparación, sino que importa poner los talentos a trabajar. Entonces, ¿quién es castigado en este sentido? El que esconde, el que no produce. Entonces, el que no produce se le quita y se le da al que produce. No tenemos que tener miedo de ser generosos con los dones de Dios, porque es en definitiva una necesidad para el ejercicio y también para la difusión del Evangelio y de la buena noticia, que tiene que ser básicamente el testimonio de vida, como nos recuerdan los Hechos de los Apóstoles. Miren cómo se aman. Hay un texto que me gusta mucho, hay que interpretarlo porque es del siglo XVI, el padre Alonso Rodríguez, que escribe un poco de la mística, que estudia un poco la historia de las grandes congregaciones como los dominicos, los franciscanos, de la Edad Media del siglo XIII, para identificar la particularidad. Tiene así como leyendas, hay muchas de estas. Vieron que en el siglo de oro español, vieron que el aquelarre, decimos nosotros en nuestra tradición argentina, el aquelarre, es decir, la reunión de brujas. Bueno, en la Edad Media el aquelarre también era la reunión de diablos. Entonces había unos cuantos diablos que dice, bueno, tenemos que terminar con el hermano Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque convierte mucha gente, porque tiene una vida verdadera, frena el mal, una vida buena, una vida auténtica, frena el mal. Y entonces, claro, uno proponía otro y dice, no, esto ya se hizo. Es decir, empezaron a proponer cosas y resulta que con el hermano Francisco, San Francisco de Asís, no resultaba nada. Entonces el diablo más viejo dijo, yo sé lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que Francisco se muera y nos metemos con la congregación. Le destruimos la congregación. ¿Y cómo hacemos? Y por ejemplo, en ese momento, piensen, estamos en el siglo XVI, hablando de una congregación del siglo XII.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que todos los hermanos pidan ir a estudiar y que pidan dieta. En aquel momento no había dieta. Hoy por ahí tenemos que hacer dieta de sal, por eso digo que hay que explicarlo. Pero en la vida religiosa, ¿qué es lo que altera? La singularidad. Cuando yo pido excepción, cuando yo soy la regla, eso altera la comunidad. Yo tengo digamos así, la bola mágica y sé para dónde hay que ir. Dieta y estudio. Hay que explicarlo, porque pensemos que contemporáneamente estaban los dominicos que estudiaban. Pero quiero decir, en el fondo, estas reflexiones de estos maestros espirituales que leyeron tantos santos, muchas de las fundaciones que se hicieron en Argentina fueron ilustradas en los fundadores o la fundadora con estas lecturas piadosas de la mística de Alonso Rodríguez, de Taulero, de todas las obras del siglo de oro español. Pidamos al Señor la gracia de, si tenemos que hacer dieta, la hacemos, si tenemos vocación de estudio y lo podemos hacer bien, tampoco hay problema, lo hacemos, pero no dejemos de poner la luz para iluminar, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer contra a veces nuestro sentido individualista y pequeñito. Tenemos que abrir nuestra vida y nuestra vocación a la gracia del Señor. Ponemos en el altar en este día, junto a las intenciones que ya hemos proclamado, junto a nuestras necesidades, por la cual siempre tenemos un momento de oración o tal vez de preocupación justificada también, pongamos en este jueves las vocaciones, y la vocación bautismal, que es la que a todos nos pide ser fieles y entusiastas en la labor misionera. Que así sea.